Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver las ecuaciones integrales. Hemos visto cuando hemos resuelto o desarrollado la teoría del potencial que aparecen ecuaciones integrales. Estos aparecen en otros casos también. Primero vamos a ver una clasificación y un primer método y después vamos a ver qué problemas nos llevan a estas ecuaciones integrales. Bien, en primer lugar, una ecuación integral toma la siguiente forma. A, X, U, X. Aquí U es la función incógnita. En un momento vamos a poner qué cosa es qué. Tenemos E, que es una región. Vamos a tener K de X, Y, U de Y, D de Y, y esto iguala un F de X. Esto para un X que pertenece a esa región E. Esta es nuestra ecuación 1 el día de hoy. En esta ecuación, quiero que noten lo siguiente. La función incógnita, esta es, voy a ponerlo por acá, función incógnita, está fuera del signo de la integral y se encuentra también dentro del signo de la integral. Entonces, eso es la particularidad que tienen estas ecuaciones integrales. ¿Está bien? Esta región E, esa región E, es un subespacio de R a la N. ¿Está claro? Es un subespacio de R a la N. Eso, jóvenes, teniendo en cuenta que estos X son vectores n-dimensionales, en términos generales. Aquí nosotros tenemos de que, vamos a ver un poquito más abajo, porque quiero hacer unas anotaciones. Nosotros tenemos que estas funciones A, en general es una función de X, K, que es una función de X y de y esta F, que es función de X, son funciones dadas. Es decir, para que la ecuación integral esté definida, debemos conocer este A, este K y este F. Si no, no está definida, no podemos resolverlo. Este A se denomina coeficiente. Esta función K es el núcleo del operador integral. Y esto es el término independiente. Es el término independiente. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Esta es una ecuación integral y estas son sus componentes, por decirlo de alguna manera. Ustedes saben muy bien que si el término independiente f de x es una función nula, la ecuación número 1 que tenemos acá se denomina homogénea. Es una ecuación homogénea. Caso contrario es no homogénea. Caso contrario es no homogénea. Bien, estas ecuaciones pueden ser de tres tipos distintos. Eso va a depender de las características que tienen. El primero, las ecuaciones integrales de primer tipo o primer género también. Esto se va a dar si
la función a de x es idénticamente nula, es 0. Esto para todo x que pertenece a nuestra región E. En este caso, esta es una ecuación de primer tipo, es decir, toda esta parte no está. Vamos a tener las ecuaciones integrales de segundo tipo. Vamos a tener 2 de segundo tipo, y en este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. Si es que el a de x es diferente a 0 en toda la región. En toda la región. Y el tercer tipo va a ser el siguiente. De tercer tipo. Si es que el a es igual a 0, en algún subconjunto de la región E. Es decir, eso significa que en alguna parte o alguna subregión de E es del primer tipo y en otra es del segundo tipo. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Esto ha quedado entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas, todo está claro. Muy bien. Nosotros vamos a revisar las ecuaciones unidimensionales. Y vamos a decir lo siguiente. A, las ecuaciones unidimensionales siguientes. Primero vamos a tener la integral desde un A hasta B, y aquí tenemos K de X, Y, U de Y, D de Y, igual a F de X. Esto con X que pertenece al intervalo entre A y B. A esto le vamos a poner ecuación 2. Y aquí vamos a tener la otra que es U de X menos lambda integral desde A hasta B, K, X, Y, U de Y, D de Y, igual a F de X, con nuestro X que se encuentra en estos mismos intervalos, en este mismo intervalo. Esta va a ser nuestra ecuación 3. A estas ecuaciones dimensionales se les denomina ecuaciones de Fredholm. Ecuaciones de Fredholm. A esta se le dice de primer género o primer tipo, y esta es la de segundo género o segundo tipo. ¿Está claro? Es evidente, en este caso el A vale 0, por eso no hay el U suelto, y aquí el A es diferente de 0. Eso es lo que nosotros tenemos. Bien, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Este lambda
que aparece acá, este lambda que aparece acá, se le conoce como parámetro de la ecuación integral. Parámetro de la ecuación integral. Nosotros vamos a limitarnos, en este caso, hacia estos tipos de ecuaciones integrales. ¿Está bien? La ecuación integral viene determinada por su núcleo. ¿Está bien? Viene determinada por su núcleo. Y en muchas ocasiones es el núcleo lo que caracteriza a la ecuación integral. Vamos a restringir nuestro estudio al caso cuando este núcleo K de X, Y es continuo en X por X. ¿Está bien? Aquí, jóvenes, este disculpen, E por E. Este E es esta región, ¿está claro? Es decir, aquí nosotros vamos a tener en cuenta que E es igual a AB. Nos vamos a restringir a esos casos. O, caso contrario, cuando satisface la condición de integrabilidad. Es decir, si yo integro por esta región, aquí es una integral doble, este K de X, Y, elevado al cuadrado, d de X, d de Y, si esto es un número finito. ¿Está bien? Nos vamos a restringir entonces cuando el núcleo es continuo o, si no fuese continuo, cuando es integrable. ¿Está bien? Cuando es integrable en cuadratura, absolutamente integrable. En este caso, que es absolutamente integrable, nosotros podemos asegurar que la integral siguiente, que es integral desde A hasta B, es decir, en la región E, de este núcleo, U de Y, D de Y, nos va a definir una función B de X. ¿Está bien? Esta integral define la función B de X, la cual es continua continua. Esto a partir de la función U. Define esta función a partir de la función U y esta función es continua. Entonces, esto nos asegura, esta condición nos asegura de que voy a tener solución a esta expresión. Bien. Es evidente que si nosotros tenemos una función, voy a llamarle U de X, es solución de 2 o 3, dependiendo del problema que estamos resolviendo. Al reemplazarlo, lo convierte o los convierte a cualquiera de las dos en identidad. ¿Está claro? Entonces, si yo tengo una solución y lo reemplazo acá, se va a convertir en una identidad. Si lo reemplazo acá, en una identidad.
si es solución de 2 o de 3 de forma correspondiente. Esto nos va a llevar a el hecho que en algunas ocasiones vamos a asumir una solución, vamos a reemplazarlo, entonces vamos a considerar que lo que tenemos ya es una identidad y vamos a resolver en ese marco. ¿Está bien? Aquí hay algo que es importante. Aquí en esta ecuación, la ecuación homogénea de 3, voy a ponerlo aquí un costadito, creo, aquí, quede acá marcado. La ecuación del tipo 3 homogénea siempre tiene solución trivial. Jóvenes, es evidente, esto es 0, entonces solución trivial, si U es 0 y aquí es U es 0, tengo 0 igual a 0. Siempre es solución trivial. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Ninguna. Muy bien, continuemos. Profesor, una consulta. Donde dice la ecuación 3, ahí es homogénea, ¿no? La ecuación, así es, homogénea. Sí. Pues. Bien, o sea, cuando es homogénea, en el caso que esto sea igual a 0, no siempre la ecuación 3. La 3, pero cuando es homogénea, ¿está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí, para la ecuación 2 también se podría cumplir si se dice que es homogénea, también tendría siempre solución trivial. Sí, es evidente. Más bien, si esto es igual a 0, la única solución es la trivial. En este caso. ¿Está bien? Aquí cuando es homogénea puedes tener soluciones que no son triviales. Pero acá no. ¿Está claro? Sí, profesor. Gracias. Entonces, por eso es que solo mencionamos eso. Y eso nos lleva a lo siguiente. Gracias por la pregunta porque nos permite escribir lo siguiente. El valor lambda, es decir, el parámetro de la ecuación integral, para el cual la ecuación homogénea, voy a ponerlo de forma explícita, de segundo género, es decir, la 3, tiene solución no trivial, se le denomina valor característico. Valor característico. Y a las soluciones no triviales correspondientes a ese valor, a ver, voy a poner, bueno, aquí voy a escribir U de X, a las soluciones U de X, se les denomina funciones propias. El lambda también tiene el concepto de valor propio, por si acaso. ¿Está bien? Valor propio, valor característico.
de la ecuación homogénea del tipo 3. Eso es lo que nosotros tenemos acá, jóvenes. ¿Está bien? Entonces, volviendo a la pregunta de su compañero, esto es para el caso de segundo género. Siempre tiene solución trivial. Aquí, si esto es homogéneo, la única solución es trivial. Pero, ¿puede una ecuación homogénea de este tipo tener solución no trivial? Sí, para ciertos valores lambda. Y aquellos valores lambda para los cuales tiene solución no trivial se les conoce como valor característico, y a las funciones o a esas soluciones, funciones propias. Bien. La función, vamos a llamarle una función R, que va a depender de las variables X y Y del parámetro lambda. Se le denomina resolvente. Se le denomina resolvente de la ecuación de Fredholm de segundo tipo, es decir, la ecuación 3. ¿Cuándo? Si su solución se puede expresar de la siguiente manera. U de X es igual al F de X. Jóvenes, voy a copiarlo esto simplemente para que vean la relación que mantiene la solución con la ecuación inicial. Esto, es decir, U de X es como si, igual a este F de X, como si esto lo pasase al otro lado. ¿Está bien? Más lambda integral desde A hasta B, pero en lugar de poner el K y el U, voy a poner el R de X, Y, lambda y el U, disculpen, y el F. El F de Y, D de Y. Entonces, cuando puedo expresar la solución de esta ecuación de esta forma, es decir, reemplazar el núcleo de la ecuación integral y la función por esta nueva función llamada resolvente y el término independiente. Cuando lo puedo hacer, entonces a esta función se le denomina resolvente. Se le denomina resolvente. Solamente un detalle, jóvenes, que me había olvidado. En ocasiones, cuando se habla de valor característico, valor propio o función propia de una ecuación integral, también se suele decir valor propio o función propia del núcleo de la ecuación integral, por si acaso. Entonces, si en algún momento yo digo los valores propios, funciones propias del núcleo, me estoy refiriendo a esto que corresponde a la integral. ¿Por qué? Porque el núcleo define el operador integral. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas, entonces supongo que todo está entendido. Profesor, una consulta. Si nos dieran la ecuación 5 y nos pidieran hallar el núcleo, ¿cómo podríamos resolverlo? A ver, dependiendo de la forma que tiene la resolvente, bueno, habría que ver cómo deconstruimos en todo caso. Cuando veamos la forma, las maneras en que construimos el núcleo,
vamos a ver si es posible deconstruirlo y llegar acá. ¿Está bien? La verdad, no he visto ese problema. No he visto ese problema. Ah, ok, ¿Bien? profesor, gracias. Si nos dan todo esto, ya conozco el U. Normalmente el U es mi incógnita. A menos que la incógnita sea el F. Si el F es la incógnita y me dan el U y me dan el R, entonces tengo una ecuación integral. Es prácticamente esto de nuevo. ¿Está claro? Entonces, ¿podríamos decir que ese R sería el núcleo también de esa misma ecuación? Habría que ver, porque habría que determinar qué rol cumple el lambda en este caso, porque aquí no hay lambda y aquí sí. Pero es una suerte de núcleo en todo caso. Ya. Ah, ok, profesor, gracias. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Dejémoslo esto un momentito más. Suele suceder que el núcleo, es decir, este K de XY, se hace 0 para algún valor de Y mayor a X. Es decir, nosotros hemos dicho que tenemos esto. Entonces tenemos, digamos, A, B, esto es X, A, B, esto es Y. Por lo tanto, nosotros realmente estamos trabajando en este rectángulo. En este rectángulo nosotros trabajamos. ¿Está bien? Ahí es donde nosotros estamos trabajando, en este rectángulo. Entonces, hay por encima, digamos, de esta diagonal, nosotros podemos considerar que los valores de Y son mayores a X. Es posible que el problema nos plantee esta limitación, que para ciertos valores de Y, cuando se hace mayor a X en la construcción, el núcleo se hace 0. Entonces, si el núcleo se hace 0, nosotros ya no vamos a tener esta ecuación. Vamos a decir desde A hasta X. ¿Está bien? Desde A hasta X. Eso es lo que vamos a tener. En este caso, entonces, el núcleo se denomina núcleo de Volterra. Y las ecuaciones 2 y 3 toman la siguiente forma. A ver, vamos a coger ambas de aquí. Vamos a cogerlo todo esto, jóvenes. Entonces toman esta forma con la diferencia que en lugar de tener hasta B, ya no llegan hasta B, sino solamente llegan hasta X. Eso es lo que nosotros tenemos. Ya esta no es 2, esta no es 3. Vamos a ponerle a esta 6, a esta 7. Y estas son las ecuaciones de Volterra. ¿Está bien? Ecuaciones de Volterra. De primer género y segundo género respectivamente. ¿Eso está entendido? Ahora, también podemos hallar la resolvente para el caso de la ecuación de Volterra, donde lo único que cambia es que en lugar de B, aquí hay X. En lugar de B hay X.
¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, sigamos entonces con las definiciones. Todas estas son definiciones por el momento. La ecuación siguiente, que vamos a tener un z de x es igual a lambda. Este asterisco significa conjugar o complejo. Desde A hasta B, esto es conjugar o complejo. Y, X, U, disculpen, Z de Y más un G de X, donde este lambda asterisco y el K asterisco son conjugados complejos de lambda y K, se denomina ecuación adjunta. ¿Está bien? Ecuación adjunta. En este caso, jóvenes, por la forma de nuestra ecuación 3. Esto en el caso que estemos trabajando en espacios complejos. ¿Está claro? Hace un momento hemos visto espacios reales. Si extendemos esto a los espacios complejos, tendríamos esta relación. Si nosotros tenemos que el KXS es igual disculpen, KXY es igual a KYX conjugado complejo, el núcleo se denomina hermítico. ¿Por qué? Porque va a ser el núcleo de un operador hermítico. La ecuación integral es un operador. Si es real, si el núcleo es real, vamos a tener que K de XY es igual a K de YX, lo que implica que en este caso es simétrico. Esas son denominaciones que recibe el núcleo. No es difícil notar de que el núcleo simétrico es un caso particular del núcleo hermítico. Ahora, el núcleo que tiene la siguiente forma: K de X, Y, igual a una función de X, Y, dividido sobre X menos Y, se denomina núcleo polar. Cuando hablamos nosotros, disculpe, me olvidé algo acá. Aquí hay un alfa. ¿Está bien? Cuando hablamos nosotros de núcleo polar, nos estamos refiriendo a núcleos de esta forma. Acuérdense, estos son los tipos de núcleos que obtenemos de la teoría del potencial. ¿Está bien? Aquí hay que tener en cuenta que esta función phi de XY es una función continua y vamos a tener que este alfa que tenemos acá es un número
menor a la dimensión del espacio. ¿Está bien? Significa que si es un espacio tridimensional, nosotros tenemos que el alfa es igual a 2, 1. Es decir, si n igual a 3, entonces alfa es menos que 3. ¿Está bien? Si n igual a 1, en el caso unidimensional, entonces alfa menor que 1. Y así sucesivamente. Estos son los núcleos polares. X menos Y, esto se interpreta como la distancia entre estos dos puntos. ¿Está claro? Como la distancia entre estos dos puntos. Esto es, vuelvo a repetir, lo que obtenemos cuando vemos la teoría del potencial. Y aquí algo más, el núcleo que se puede expresar de la siguiente forma: K de X, Y igual a la sumatoria desde un I igual a 1 hasta algún valor M, voy a poner, M no necesariamente es igual a N, ¿está claro? Puede ser menor en principio. Omega I, una función de X, y omega I, función de Y. Es decir, se puede expresar como la sumatoria de productos de funciones solamente de X y solamente de Y. Esto nos va a permitir cómo separar las variables, ¿está claro? Se denomina degenerado. Es decir, cuando nos refiramos a núcleos degenerados, nos estamos refiriendo a núcleos de esta forma. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Dadas todas las definiciones previas que nos ponen en contexto, ya sabemos que es una ecuación integral, cuáles son sus partes, los tipos de núcleos, al menos con los que vamos a trabajar, porque los núcleos pueden tener formas mucho más amplias, más genéricas. Vamos a ver de qué manera resolvemos estas ecuaciones. Lo primero sería buscar esa resolvente. Entonces vamos a ver construcción de la resolvente. Vamos a ver un método. El método de los núcleos iterativos. ¿En qué consiste? Vamos a ver la siguiente ecuación integral. U de X es igual a lambda integral desde A hasta B, K de X, Y, U de Y, D de Y, más F de X. No sé qué número de ecuación es. A ver, vamos a ponerle 1 de nuevo, mejor. Tenemos esta ecuación integral. Queremos resolverla. Vamos a decir lo siguiente. Así como se hacía con las ecuaciones integrales no homogéneas, una de las formas de hacerlo era asumir de que la función solución se podía expresar como una serie de potencias. Entonces, busquemos la solución en forma de serie de potencias con respecto al parámetro lambda.
¿Eso qué significa? Que vamos a considerar que nuestra solución U de X es igual a la sumatoria con respecto a n desde 0 hasta el infinito de lambda a la n u sub n de x. Entonces, vamos a considerarlo de esta forma, donde, y esto es algo que es importante, estas funciones u sub n no dependen del parámetro lambda. ¿Está bien? No dependen del parámetro lambda, son independientes del parámetro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a reemplazarlo. Reemplazamos 2 en 1. A ver, U de X, vamos a colocar esta sumatoria. Sumatoria n igual a 0 hasta el infinito, lambda a la n, u n de x. Esto va a ser igual, que vamos a pasarlo todo a este lado mejor, menos, tenemos lambda, y tenemos la integral desde a hasta b del k de x, kx, y, el u de y, que es esta sumatoria. Jóvenes, la sumatoria se hace con respecto al n y la integral se toma con respecto al y. Son dos variables totalmente distintas, así que podemos decir que la integral de una sumatoria es igual a la suma de las integrales. Por lo tanto, la suma podemos sacarlo. Jóvenes, podemos sacarlo, pero hay que tener en cuenta de que esta es una suma infinita, por lo tanto, es una suma impropia y hay que tener cuidado, ¿está claro? Con la convergencia, pero vamos a asumir de que eso es posible. Lambda n, el lambda a la n también puede salir, y aquí nosotros vamos a tener el u sub n de y, d de y. Esto es igual al f de x. ¿Está bien? Entonces, de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a separar el término 0. Vamos a separar el término 0 y vamos a tener aquí, cuando el n es igual a 0, tengo simplemente un u sub 0 de x. ¿Está bien? Más, cuando es 0, a ver, un momentito. No, a ver, vamos a verlo así mejor. Vamos a hacer el siguiente cambio. Vamos a decir que el n es igual a o el n más 1 es igual a un valor k. ¿Está bien? Entonces, si yo pongo n más 1 es igual a k, aquí yo tengo k menos 1, significa que el k comienza desde 1. ¿Está claro? Que el k comienza desde 1. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos cuando el n es igual a 0 y vamos a tener el k desde 1. Haciendo ese cambio, nosotros vamos a poder escribirlo de la siguiente forma. U sub 0 de x más la sumatoria k igual a 1 hasta el infinito, lambda, lambda a la k, aquí también tenemos lambda a la k, lo podemos factorizar, ¿y qué es lo que nos va a quedar? Aquí nos va a quedar un u sub k de x menos lo que tenemos acá, que va a ser igual la integral desde a hasta b
K de X, Y, U sub K de Y, D de Y, esto lo cerramos, igual a f de X. Muy bien, entonces, esto simplemente es un reacomodo de índices, jóvenes, que es necesario para lo que vamos a ver a continuación. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a igualar potencias iguales de lambda. Igualamos los coeficientes correspondientes a potencias iguales de lambda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Cuando lambda es igual a 0, aquí comienza en 1, así que este es el único que tenemos. ¿Está claro? Vamos a tener que el U0 de X es igual del otro lado a f de X. Después vamos a tener nosotros lo siguiente. El siguiente que tenemos acá es igualar el coeficiente que acompaña este lambda acá a 0, es decir, lo igualo esto a 0. Lo voy a escribir ya no con K, sino de nuevo con N. El U sub N de X va a ser igual a la integral desde A hasta B, K de X, Y, U sub N de Y, D de Y. Esto para el N que es mayor o igual a 1, por si acaso. Entonces, estas son nuestro sistema de ecuaciones 3. Eso es lo que obtenemos de acá igualando los coeficientes que acompañan a lambda. Disculpen, jóvenes. Bien. Entonces, teniendo esto, vamos a hacer lo siguiente. Escribamos de manera explícita. Vamos a escribir de manera explícita esta última expresión. Y tenemos lo siguiente. U1 de X es igual a la integral desde A hasta B, K de X, Y, U0 de Y, D de Y. Ah, disculpen, yo me he equivocado acá. Este es N menos 1. N menos 1. Entonces tenemos, este es el primer término. El siguiente término vamos a tener U sub 2 de X es igual a la integral desde A hasta B, K de X, Y, U1 de Y, D de Y. Esto lo vamos a escribir como la integral desde A hasta B. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerle Y1, Y1, Y1. Entonces tengo integral desde A hasta B, este K de... Voy a ponerlo así. Este es un reordenamiento que voy a hacer, jóvenes, por eso lo quiero colocar primero de esta forma. Entonces tengo K, X, Y1, ¿está bien? K, X, Y1 es este que está acá, y tengo este U1, que es este que está acá. Entonces voy a poner la integral desde A hasta B de K, X, pero en este caso es Y1, mi Y, o sea, este X lo tengo que cambiar por Y1, entonces tengo Y1, Y, tengo K, Y1, Y, la función que va a ser en este caso U sub 0 de Y,
y por d de y1 o d de y. ¿Está bien? En este caso es d de y, porque en este da d de y1. Entonces nosotros vamos a tener este d de y, lo muevo hasta acá. Esta integral la voy a mover por acá. Sus límites de integración también los muevo. Esto lo pongo ahí. Y aquí voy a poner el d de y1. D de y1. Entonces, una vez que he reemplazado esto acá y reordenado, obtengo esta expresión de acá. Ah, y me olvidaba lo siguiente. Aquí, el u de 0 es el f. Entonces pongo f de y. El u de 0 es el f. Así que pongo f de y. Continuamos este procedimiento y vamos a encontrar al final lo siguiente. El un de x es igual a la integral desde a hasta b de y, integral desde a hasta b de y1, y así sucesivamente, integral de a hasta b hasta dy n menos 1, porque fíjense, aquí tengo y1 y aquí tengo 2, n menos 1, de los productos, y vamos a tener k, x, y1, por k, y1, y2, así sucesivamente, hasta que tenga un k, yn menos 1, yn, por f de y. Vamos a tener esta expresión. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Denotamos toda esta integral sin considerar el f, es decir, a partir de acá. A partir de aquí, hasta acá. Todo esto lo vamos a denotar de la siguiente manera. Vamos a decir de que eso es nuestro k sub n de x, y. Va a ser igual a ¿cuánto? La integral desde a hasta b de y1, integral desde a hasta b de y2, así sucesivamente, integral desde a hasta b de yn menos 1, k x y1, k y1, y2, k yn menos 1, yn. Todo esto lo denotamos de esta manera. ¿Está claro? Y lo vamos a reemplazar acá. Esto es a lo que se le llama el núcleo iterado. ¿Está bien? Este es el núcleo que por múltiples iteraciones hemos obtenido. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Antes de pasar, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta acá? No hay preguntas. Muy bien. Antes de dar la forma general de la solución, vamos a ver lo siguiente. Para los núcleos iterados K, X, Y, se cumple lo siguiente, de que K sub n de X, Y es igual a la integral desde A hasta B, K, X, Z, K, n menos 1, Z, Y, d de Z. N es igual a 2,
en principio hasta el infinito. A ver, no sé si he puesto valores, 3, disculpen, este es 4, no sé por qué le puse 14. ¿Está bien? 4. Ya. A ver, disculpen. Esto un poquito más abajo. Primero vamos a dar la forma general. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, de que nuestro UN de X es igual a Kn integral desde A hasta B, Kn X, Y, F de Y, D de Y. N mayor o igual a 1, y este es el núcleo iterado. Bien, entonces, estos núcleos cumplen la siguiente propiedad. A esto le llamo 5 y a esto le llamo 6. Cumplen esta propiedad. Aquí, donde, y esto también para efectos prácticos de cálculo más adelante, vamos a considerar que el K1 de XY es nuestro núcleo tal como nos lo dan. ¿Está bien? Es de donde comenzamos. Entonces, de aquí, si usamos esta propiedad 6 m veces, nosotros vamos a obtener lo siguiente, que es otra propiedad importante de este núcleo. Kn de XY va a ser igual a la integral desde A hasta B, Km de XZ por Kn menos M, Z, Y, D de Z. Es decir, tengo estas relaciones que me permiten expresar uno de estos núcleos como la integral de producto de esos dos de esos núcleos. Entonces, ahora sí, reemplazando 5 reemplazando esta expresión 5 en la expresión 2, es decir, acá podemos hallar la función que estábamos buscando. ¿Está bien? Podemos hallar la función que estábamos buscando. Entonces, hay que tener en cuenta de que el primer término es el f de x. Por lo tanto, obtenemos lo siguiente. El u de x va a ser igual al f de x, este es el u0, más lambda, la sumatoria, n igual a 1 hasta el infinito, lambda n menos 1, integral desde A hasta B, Kn de X, Y, F de Y, D de Y. Esta es nuestra expresión 8. Si nosotros, ahora de nuevo, intercambiamos la sumatoria y la integral, vuelvo a repetir, esta es una suma infinita, en principio primero tendríamos que hallar la integral y después sumar, no podemos intercambiarlo siempre, vamos a asumir de que se puede. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. De aquí, haciendo ese cambio, obtenemos que el u de x es igual a f de x más lambda integral desde A hasta B, y voy a poner r de x, y, lambda, f de y, d de y, donde tenemos de que el r de x, y, lambda, es decir, la resolvente, es igual a la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito. Acuérdense, jóvenes, todo esto ingresó, significa tenemos lambda a la n menos 1 por k sub n, x, y. Esto es 9 y esto es 10. Entonces tenemos la resolvente. A esta expresión se le conoce también como serie de Newman para el núcleo K sub n.
¿Quedó entendido cómo es que hallamos la resolvente en este caso, jóvenes? Profesor, una consulta. En la ecuación 4, al final, en el último K, es en la diapositiva anterior, si no me equivoco. En la pizarra. Al último hay un y sub n. ¿Con y sub n se refiere al y? Sí, no, y nada más es. ¿Está bien? Ya, gracias. Gracias a ti. Aquí también es y también. El último es y. Sí. Entonces ya tenemos la resolvente. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver un primer ejemplo. En general es resolver las ecuaciones. ¿Qué ecuación integral vamos a tener? Un u de x menos lambda, integral desde menos 1 hasta 1, xy, u de y, d de y, igual a x más 1. Esa es la primera que nosotros vamos a tener, jóvenes. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos en primer lugar que nuestro k de xy es el producto de xy. Es el producto de x por y. ¿Está bien? Después, tenemos de que a es igual a menos 1, b es igual a 1, f de x es igual a x más 1. Es decir, lo primero que hacemos es identificamos nuestros valores. Después, tenemos lo siguiente, que el K1 de XY es igual a XY. Ya tengo el K1, puedo, con esta expresión, hallar los K subsiguientes. ¿Está claro? La idea es que vamos a ir hallando todos los siguientes K. Tenemos K2, X, Y. Esto va a ser igual a la integral desde menos 1, voy a ponerle un poquito más abajo, desde menos 1 hasta 1, de, en primer lugar, K1 por K1. Entonces vamos a tener X, Z por Z, Y, D de Z. Esto es igual, a ver, el X, Y salen porque no tiene nada que ver con Z, nos queda Z al cuadrado de Z, su integral nos da Z al cubo sobre 3, desde menos 1 hasta 1, menos 1 hasta 1, y vamos a tener, como es impar, tenemos 2 tercios. 2 tercios. Muy bien, tenemos uno de estos. Ahora vamos a ver el K sub 3 de XY. Es igual a la integral desde menos 1 hasta 1 de K1 X por Z por 2 tercios de Z por Y, D de Z. Aquí separo el XY y el 2 tercios. ¿Está bien? El 2 tercios. ¿Qué es lo que nos queda? Igual, Z al cuadrado de 7 menos 1 a 1. Esto de nuevo es 2 tercios, pero ahora al cuadrado. Ya se darán cuenta cuál es la secuencia. Acá tenemos el K sub n de XY. Es igual, lo voy a poner, 2 tercios. Si este es 3, aquí tengo 2. Si es 2, aquí tengo 1. Si es 1, tengo 0. Entonces este es n menos 1, x por y. Entonces nosotros tenemos estas expresiones
que son nuestros núcleos. ¿Está bien? Son nuestros núcleos. Por lo tanto, a partir de aquí, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a poner allá la resolvente. La resolvente la hallamos de esta manera, es esta sumatoria. Entonces, tenemos nosotros que el R de X, Y, lambda va a ser igual a la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito, lambda a la n menos 1, k sub n de X, Y. Esto, jóvenes, es igual a la sumatoria n igual a 1 hasta el infinito. El KNXY es esto que está acá. Fíjense, tiene el mismo exponente que lambda. Así que lo vamos a poner de esta forma. XY por 2 lambda sobre 3 a la n menos 1. Bien, ustedes ya han trabajado con series numéricas. El XY puede salir y tenemos esto a la 2n menos 1. ¿Está bien? El resultado, esa serie converge a R, X, Y, lambda. Esto va a ser igual a X, Y por 1 sobre 1 menos 2 lambda sobre 3. Es decir, es igual a 3XY dividido sobre 3 menos 2 veces lambda. ¿Está claro? 3 menos 2 veces lambda. Aquí, entonces, lo que se suele hacer es lo siguiente. Por lo tanto, una cosa. Esto, me estaba olvidando, converge si el valor absoluto de lambda es menor a 3 medios. ¿Está bien? Porque esto tiene que ser decreciente. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos de que nuestro U de X es igual a f de X, que es X más 1, más lambda, integral desde menos 1 hasta 1, la resolvente, que es 3XY sobre 3 menos 2 lambda, por el f de Y, más 1, d de Y. Una vez que estos jóvenes ustedes lo integran, reemplazan, transforman, obtienen 1 más 3x dividido, ya dejo que ustedes lo verifiquen, entre 3 menos 2 veces lambda. Jóvenes, ¿quedó entendido el método, el procedimiento? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? Veamos otro ejemplo. El siguiente ejemplo vamos a tener nosotros lo siguiente. ¿Qué le he puesto? 1, le he puesto 2. 2.
2. Vamos a tener nosotros lo siguiente. Sí, este nomás. U de X es igual, en todo caso, menos lambda integral desde menos 1 hasta 1, X cuadrado, Y al cuadrado, U de Y, de Y. Esto es igual a X al cuadrado. En este caso, jóvenes, ¿qué es lo que hacemos? Primero, aquí nomás vamos a hacerlo, pero creo que podemos hacerlo rápido. Identificamos de que nuestro K de X, Y, en este caso es X cuadrado, Y al cuadrado. Tenemos A igual a menos 1, B igual a 1, como en el caso anterior, y el f de X es igual a un X al cuadrado. Muy bien, ya tenemos nuestros valores. Aquí vamos a hacer lo siguiente. El K2 va a ser igual a la integral desde menos 1 hasta 1, X cuadrado, Z al cuadrado, Z al cuadrado, Y al cuadrado de Z. Esto va a ser igual a X cuadrado, Y al cuadrado. Y tenemos la integral desde menos 1 hasta 1 de Z a la cuarta de Z. Esto es igual a Z a la 5 sobre 5 menos 1 hasta 1. Y tenemos simplemente 2/5. ¿Está bien? Entonces, por 2/5. Jóvenes, creo que ya esto nos está indicando más o menos hacia dónde vamos. K3 es igual a integral desde menos 1 hasta 1. Y vamos a tener X cuadrado, Z al cuadrado, 2/5, Z al cuadrado, Y al cuadrado de Z. Esto es igual, el X cuadrado, Y al cuadrado sale, el 2/5 también sale, y nos va a quedar de nuevo la integral desde menos 1 hasta 1 de Z a la cuarta de Z. Entonces aquí tenemos al cuadrado. En consecuencia, de aquí podemos ya generalizar de que el Kn es igual a 2/5 n menos 1, X cuadrado, Y al cuadrado. Eso es lo que nosotros tenemos hasta aquí. Y podemos ya construir la sumatoria. Una vez que construimos la sumatoria, el R de X, Y, lambda, es igual a 5X cuadrado, Y al cuadrado. Jóvenes, ustedes lo verifican, no es complicado. Es el mismo procedimiento anterior, 5 menos 2 lambda. De ahí significa que esto converge con el lambda menor a 5 medios. Entonces, la solución será la siguiente. U de X es igual a f de X más lambda integral desde menos 1 hasta 1, la resolvente, 5 menos 2 lambda, por la función, en este caso, f de Y, por Y al cuadrado, de Y. Una vez que resolvemos, integramos, simplificamos, obtenemos 5X al cuadrado dividido sobre 5 menos 2 lambda. Jóvenes, ¿ha quedado entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, una consulta. Esa solución, o sea, no decir que es única porque, o sea, hay para diferentes valores de lambda y diferentes soluciones, pero es la única forma de solución que podemos encontrar para esa ecuación en ese intervalo, ¿o hay otros métodos para hallar otras? Hay otros métodos. Simplemente les estoy mostrando un método que es bastante práctico. No siempre se puede aplicar porque eso depende de que encuentre
una forma repetitiva, digamos aquí se ve más claro, que pueda yo expresarlo de alguna manera. Si esto lo voy a dejar en forma sumatoria, me va a ser complicado. Si lo expreso en forma sumatoria, tal vez me sea sencillo relativamente si lo trabajo con algún programa de cálculo numérico, cálculo simbólico, que hace las sumas, está claro. Pero si lo voy a trabajar así analíticamente, dejarlo en suma podría traer otras complicaciones adicionales. En este caso tenemos expresiones que nos dan valores, digámoslo así, sencillos. Pero hay otros métodos. Vamos a ver también otros métodos. Bien. Por ejemplo, otro método es el que utilizamos cuando solucionamos los problemas de la teoría del potencial. ¿Está bien? En ese caso nosotros consideramos de que aquí si integro con respecto a y, por ejemplo acá, aquí nosotros tenemos de que el u, podemos expresar el u de x menos lambda x cuadrado por un número, entonces todo esto lo cambio por un valor c. ¿Está bien? Esto es igual a este x al cuadrado. Significa que el u de x, en términos generales, es igual, digamos, a un alfa x al cuadrado. Podemos asegurar esto. Reemplazo esto aquí y puedo tratar de hallar el alfa con respecto a los lambda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Alfa x al cuadrado menos lambda integral desde menos 1 hasta 1. Y tenemos alfa x a la cuarta, x al cuadrado, disculpen. X al cuadrado. Aquí tenemos y al cuadrado y este va a ser y a la cuarta de y. Esto es igual a x al cuadrado. Aquí reemplazando puedo hallar una relación entre alfa y el lambda. Entonces tenemos, tenemos alfa menos 1 x al cuadrado. Esto es igual, el x al cuadrado aquí va a salir. Tengo el lambda, tengo el y a la quinta. Está bien, el y a la quinta nos da el 2/5. Entonces tengo 2 alfa sobre 5. Y fíjense, de aquí x al cuadrado, esto se va. Alfa menos 1 es igual a 2 alfa sobre 5 lambda. Y de aquí podemos ver de despejar el alfa en función de lambda. ¿Está bien? El alfa en función de lambda. Y debemos de obtener algún valor parecido a esto. Es decir, fíjense, hay varios métodos. Este método es prácticamente lo que usamos nosotros cuando resolvimos los problemas de la teoría del potencial. Porque todavía no conocíamos otros métodos y este era bastante práctico, bastante sencillo. Más adelante vamos a ver en qué consiste este método. ¿Quedó entendido, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Veamos otro ejemplo. Construir la resolvente. De la ecuación siguiente. Esta es una ecuación general. Y de x es igual a lambda integral desde a hasta b, k de x, y. Disculpen, acá es u. Voy a poner el núcleo una vez aquí.
vamos a poner seno de x más y. Sí, seno de x más y. A ver, vamos a ver, nuestra integral va a ser desde 0 hasta 2 veces pi más un f de x. Nos piden solamente construir la resolviente. Si nos diesen la función, podríamos nosotros solucionar. No tenemos la función. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Nuestro K1 es igual al seno de x más y. El K sub 2 va a ser igual la integral desde 0 hasta 2pi seno de x más z seno de z más y de dt. Esto va a ser igual a lo siguiente, a 1/2 integral desde 0 hasta 2 veces pi, y vamos a tener el coseno de x menos, x menos y, sí, x menos y, menos el coseno de x más, x más y más 2z. dz. Uy, esto es z, jóvenes, no sé por qué he puesto usted acá. dz. Muy bien. Tenemos, este es el K sub 2. Voy a jalar un poquito más aquí. Esto. Aquí me faltó el pi. Aquí le falta esto. Ya, muy bien. Entonces, esto igual, vamos a seguir operando. El 1/2 se mantiene. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Esto simplemente sale. ¿Está bien? Esto simplemente sale. Porque no tiene nada que ver con eso. Entonces simplemente tenemos, esto nos da pi. ¿Está bien? Eso nos da pi. Aquí nosotros tenemos la integral de esto, del coseno, es igual al seno de x más y más 2 veces z. Aquí tenemos 2 entre 2. Y entre 0 y 2pi. A ver, déjenme ver aquí. A ver, jóvenes, confirman ustedes el cálculo y el tiempo nos va a ganar. Si no, aquí nos va a salir pi coseno de x menos y. Eso es lo que nos va a salir aquí. Simplemente. Es decir, esta parte, aquí el pi, que sale del dz por coseno de x menos y esto al momento que lo integro, sí, me sale un seno, y como estoy integrando de 0 a 2pi, el seno de 0 a 2pi es igual a 0. ¿Está bien? Tenemos lo siguiente, vamos a continuar, el K3 es igual a integral de 0 a 2 veces pi, y vamos a tener el seno de x más z, que multiplica a pi por el coseno de, aquí vamos a tener z, el que cambio, sí, z menos y. Eso es lo que nosotros tenemos, dz. Esto cuando operamos vamos a obtener pi al cuadrado seno de x más y. Entonces, teniendo en cuenta esta forma, nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces, el K2m, cuando es par, va a ser igual a pi a la 2m menos 1 por el coseno de x más y en este caso va a ser K2
m más 1 va a ser igual a, en ambos casos jóvenes, me estoy olvidando y es importante, xy, aquí vamos a tener pi a la 2m seno de x más y. ¿Está bien? En ambos casos el m igual a 1, 2 y así sucesivamente. Aquí es menos. Acá es menos. Bien, entonces nosotros tenemos ese núcleo de esa forma. Ese núcleo de esa forma. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que nuestra resolvente, en este caso, R de x, y, lambda, es igual al seno de x más s más la sumatoria. Eso, jóvenes, cuando el m, en este caso, vale 1 y esto el m vale 0, y esto nos va a dar simplemente este 0. X más y. Más la sumatoria m igual a 1 hasta el infinito. 1 hasta el infinito. Y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. 2 o lambda a la 2m menos 1 por pi a la 2m menos 1 coseno de x menos y más lambda, aquí es 2m más 1, jóvenes, disculpen, 2m más 1, más lambda por pi a las 2 veces m seno de x más y. Esto, jóvenes, a ver, aquí mismo voy a hacer un poquito de espacio. Y aquí esto que pasó. Aquí voy a hacer un poquito de espacio. Esto, jóvenes, después de que lo acomodamos, vamos a obtener lo siguiente. Seno de x más y más lambda pi coseno de x menos y dividido sobre 1 menos lambda al cuadrado por pi. Lo cual también nos da el criterio para convergencia de esta serie. ¿Está claro? Jóvenes, ¿quedó entendido el procedimiento, el cálculo? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.